Dios me los bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle vida de los santos. Hoy le voy a hablar de San Pablo apóstol en el año 67, de este pilar de la iglesia que Jesús escogió para que llevara la buena nueva. Vamos a pedirle a San Pablo por todos los que nos falta conversión para que nos convirtamos como Él se convirtió. Con esa luz y con esa voz que escuchó, fue suficiente para darle el corazón a nuestro Dios. Si quiere pedirle a San Pablo otra petición, puede hacerlo. Escriba su petición o hable con él. Dígale: San Pablo, amigo de Dios, ruega por esta necesidad que tengo. Y él con mucho gusto va a ir a la presencia del Padre y va a pedir por su petición. Recuerde que los santos son amigos de Dios. Vamos a leer esta historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las noticias de la vida de este gran apóstol están contenidas en los Hechos de los Apóstoles, al final de la Sagrada Biblia, y en las cartas del santo San Pablo. Son verdaderamente interesantes sus cartas. Nació en la ciudad de Tarso, en el Asia Menor, quizá unos 10 años después del nacimiento de Jesucristo. Su primer nombre era Saulo. Era de familia de judíos, de la tribu de Benjamín, de la secta de los fariseos. Fue educado en toda la rigidez de las doctrinas de los fariseos y aprendió muy bien el idioma griego, que era el que en ese entonces hablaba la gente culta de Europa. Esto le será después sumamente útil en su predicación. De joven fue a Jerusalén a especializarse en Biblia como discípulo del sabio más famoso de su tiempo en esa época, Gamaliel. Durante la vida pública de Jesús no estuvo Saulo en Palestina, por eso no lo conoció personalmente. Después de la muerte de Jesús, volvió nuestro hombre a Jerusalén y se encontró con que los seguidores de Jesús se habían extendido mucho y emprendió con muchos otros judíos una feroz persecución contra los cristianos. Al primero que mataron fue al discípulo San Esteban, y mientras los demás lo apedreaban, Saulo les cuidaba sus vestidos, demostrando así que estaba de acuerdo con este asesinato. Pero Esteban murió rezando por sus perseguidores y obtuvo pronto la conversión de este terrible enemigo. Saulo salió para Damasco con órdenes de los jefes de los sacerdotes judíos para apresar y llevar a Jerusalén a los seguidores de Jesús, pero por el camino una luz deslumbrante lo derribó del caballo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres tú? Y la voz le respondió: yo soy Jesús, al que tú persigues. Pablo añadió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le ordenó que fuera a Damasco y que allá le indicarían lo que tenía que hacer. Desde ese momento quedó ciego y así estuvo por 3 días. Y allá en Damasco, un discípulo de Jesús lo instruyó y lo bautizó, y entonces volvió a recobrar la vista. Desde ese momento dejó de ser fariseo y empezó a ser apóstol cristiano. Después se fue a Arabia y allá estuvo 3 años meditando, rezando e instruyéndose en la doctrina del cristianismo. Vuelto a Damasco, empezó a enseñar en las sinagogas que Jesucristo es el Redentor del mundo. Entonces los judíos dispusieron a asesinarlo y tuvieron los discípulos que descolgarlo por la noche entre un canasto por las murallas de la ciudad. Muchas veces tendrá que salir huyendo de diversos sitios, pero nadie logrará que deje de hablar en favor de Cristo Jesús y de su doctrina.
Llegó a Jerusalén y allá se puso también a predicar acerca de Cristo, pero los judíos decidieron matarlo. Entonces los cristianos lo sacaron a escondidas de la ciudad y lo llevaron a Cesarea. Llegó a Jerusalén y allá se puso también a predicar acerca de Cristo, pero los judíos decidieron matarlo. Entonces los cristianos lo sacaron a escondidas de la ciudad y lo llevaron a Cesarea. De allí pasó a Tarso, su ciudad natal, y allá estuvo varios años. Un día llegó a Tarso en su barca su gran amigo San Bernabé y se lo llevó a la popular ciudad de Antioquía a que le ayudara a predicar, y en esa ciudad estuvo predicando durante un año hasta que en una reunión de culto por inspiración divina fueron llamados Saulo y Bernabé para ser enviados a misionar. San Pablo hizo 4 grandes viajes que se han hecho famosos. El primero ya lo narramos en la historia de San Bernabé, su compañero. En ese viaje cambió su nombre de Saulo por el de Pablo en honor de su primer gran convertido, el gobernador de Chipre, que se llamaba Sergio Pablo. El segundo viaje lo hizo en el año 49 a 52. En este recorrido ya es menos impulsivo que en el viaje anterior y encuentra menos reacciones violentas, pero estas no faltan y bastante graves. Visita las comunidades o iglesias que fundó en el primer viaje y se propone seguir misionando por el Asia Menor, pero un mensajero del cielo se lo impide y le manda que pase a Europa a misionar. Se encuentra con 2 valiosísimos colaboradores, el evangelista San Lucas, a quien llama médico amadísimo, y Timoteo, que será su más fiel secretario y servidor, a quien escribirá después 2 cartas que se han hecho famosas. La primera ciudad de Europa que visitó fue Filipos. En sueños oyó que un habitante de Filipos le suplicaba: ven, ayudarnos. Allí le sacó el demonio a una muchacha que hacía adivinaciones, y al acabárseles el negocio de los que cobraban por cada adivinación, estos arremetieron contra Pablo y su compañero Silas y les hicieron dar una feroz paliza, pero en la cárcel a donde los llevaron lograron convertir y bautizar al carcelero y a toda su familia. Pablo guardó siempre un gran cariño hacia los habitantes de Filipos y a ellos dirigió después una de sus más afectuosas cartas, la Epístola a los Filipenses. Después pasó a la ciudad de Atenas, que era la más famosa en cuanto a cultura y filosofía. Allá predicó un sermón en el Areópago, y aunque muchos se rieron porque hablaba que Cristo había resucitado, sin embargo logró convertir a Dionisio, el Areopagita, a Damaris y a varias personas más. Enseguida pasó a Corinto, que era un puerto de gran movimiento de gentes. Allá estuvo predicando durante 1 año y 6 meses y logró convertir gran cantidad de gentes. Más tarde dirigirá a sus habitantes sus 2 célebres cartas a los Corintios. De allí salió a hacer su 4ª visita a Jerusalén. Lo hizo en el año 53 al 56. En este viaje, lo más notorio fue que en la ciudad de Efeso, en la cual estuvo por bastantes meses, Pablo logró que muchas personas empezaran a darse cuenta de que la diosa Diana que ellos adoraban era un simple ídolo y dejaran de rendirle culto. Entonces, los fabricantes de estatuillas de Diana, al ver que se arruinaba el negocio, promovieron un gran tumulto en contra del apóstol. De Efeso partió Pablo hacia Jerusalén a llevar a los cristianos pobres de esa ciudad
el producto de una colecta que habían promovido entre las ciudades que habían evangelizado. Por todas partes se iba despidiendo, anunciando a sus discípulos que el Espíritu Santo le comunicaba que en Jerusalén le iban a suceder hechos graves y que por eso probablemente no lo volverían a ver. Esto causaba profunda emoción y lágrimas en sus seguidores, que tanto lo estimaban. En su quinto viaje a Jerusalén, los judíos promovieron contra él un espantoso tumulto y estuvieron a punto de lincharlo. A duras penas lograron los soldados del ejército romano sacarlo con vida de entre la multitud enfurecida. Entonces 40 judíos juraron que no comerían ni beberían mientras no lograran matar a Pablo. Al saber la hermana, mandó a un sobrino a que se la contara. Entonces Pablo avisó al comandante del ejército y de noche, en medio de un batallón de cacería y otro de infantería, lo sacaron de Jerusalén y lo llevaron a Cesarea. Allá estuvo preso por 2 años, pero permitían que sus discípulos fueran a visitarlo. Al darse cuenta Pablo de que los judíos pedían que lo llevaran a Jerusalén para juzgarlo, para poder matarlo por el camino, pidió ser juzgado en Roma, y el gobernante aceptó su petición, y en un barco comercial fue enviado, custodiado por 40 soldados. Y sucedió que en la travesía estalló una espantosa tormenta, y el barco se hundió, pero Jesucristo le anunció a Pablo que por el amor que le tenía a su muy estimado apóstol, no permitiría que ninguno de los viajeros del barco se ahogase. Y así sucedió. Lograron llegar a la isla de Creta y allí salvaron sus vidas del naufragio. Al final llegaron a Roma, donde esperaban a Pablo con gran entusiasmo los cristianos. En esa ciudad capital estuvo por 2 años preso, casa por cárcel, o un centinela en la puerta, y los cristianos y los judíos iban frecuentemente a charlar con él, y aprovechaba toda ocasión que se le presentaba para hablar de Cristo y conseguir más y más seguidores. Cuando estalló la persecución de Nerón, este mandó matar al gran apóstol, cortándole la cabeza. Dicen que sucedió el martirio en el sitio llamado Las 3 Fontanas, y una antigua tradición cuenta que al caer la cabeza por el suelo dio 3 golpes, y en cada sitio donde la cabeza golpeó el suelo brotó una fuente de agua. San Pablo se ha hecho famoso por sus 13 cartas, en las cuales enseña verdades valiosísimas acerca de nuestra santa religión. Allí se ve que era un enamorado de Cristo y de su santa religión. En su segunda carta a los Corintios, San Pablo narra así lo que sucedió en su apostolado. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes cada vez. 3 veces fui apaleado con varas. 3 veces padecí naufragios. Un día y una noche los pasé entre la vida y la muerte, en medio de las olas del mar. Muchas veces me vi en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los judíos, peligro de los paganos, peligro en la ciudad, peligro en el campo, peligro en el mar, peligro por partes de los falsos hermanos, noches sin dormir, días y días sin comer, sed espantable y frío horrorosos, falta de vestido para abrigarme, y además de eso, mi preocupación por todas las iglesias o reuniones de creyentes. Quien se desanima, que no me haga desanimar. Quien sufre malos ejemplos, que a mí no me haga sufrir con eso. Pablo, fervoroso apóstol, un favor te pedimos. Al recordar tu fiesta de cada año, suplícale a Dios que te imitemos en tu inmenso amor a Jesucristo y en tu deseo impresionante de salvar almas.
que cada uno de nosotros pueda repetir aquella tu frase famosa: me desgasto y me desgastaré por el bien de las almas y por el reino de Cristo Jesús. Esta es la historia de nuestro santo de este día. Como usted puede escuchar, es la fiesta de San Pablo, uno de los pilares de la iglesia. San Pablo, San Pedro, son pilares grandes de la iglesia. Aquí nos narra todos los sufrimientos que él tuvo que pasar desde que fue llamado a seguir a Cristo. Y esto nos tiene que dar fuerza a nosotros en este día que es la fiesta de San Pablo, a luchar nosotros. Nuestros sufrimientos todavía no son como los de San Pablo. Aquí nos narra San Pablo cómo él sufrió, cómo él padeció por amor a Cristo. Hermanos, para mí este santo, San Pablo, todos son mis amigos, todos los considero unos grandes hombres de Dios. Pero San Pablo, hermanos, este hombre tan estudiado, tan inteligente, tan de buena familia, una vez que oye esa voz y esa luz, él se convierte. Nosotros, hermanos, nuestro Dios nos ha hablado de muchas maneras. Hemos visto su gracia en nosotros y nos hemos convertido. Le hemos dicho sí a nuestro Dios como lo hizo San Pablo. La verdad que este sí de San Pablo es algo que tenemos que imitar, hermanos. Él lo dejó todo por Cristo. Era persona rica, no sufría de nada y al lado de Cristo sufrió de todo, pero gozó de todo al final de su vida. Aquí nos cuenta que una vez que le cortaron la cabeza, su cabeza, cada golpe que dio, hizo una fuente, porque Dios premia a sus santos, para que vieran que este hombre vivió en santidad, obedeciendo al Dios verdadero. Pidámosle en esta fiesta a San Pablo que nos alcance la gracia de convertir nuestros corazones de verdad a nuestro Dios y que seamos personas como Dios lo quiere, haciendo la voluntad de Él. Aunque no entendamos, San Pablo, en todos sus sufrimientos, yo le aseguro que no entendió, pero aceptó la voluntad de Dios. Sigamos pues leyendo Vida de los Santos, que nos dan mucha enseñanza para aprender, para caminar en nuestra vida, para no acobardarnos. Sigamos pues leyendo Vida de los Santos todos los días. Que Dios les bendiga, que la Madre del Cielo les proteja y que los ángeles cuiden su caminar. Bendiciones.